de todo un poco. ¿Cuánto cuesta el limón? 38 el kilo. Bueno, nada más negro. En la entrada de este mercado nos encontramos con la venta del tamarindo. No, Fixi, lo que pasa es que no me enganchó, simplemente no me... ¿Pero por qué? Porque no te dejas contagiar, no te dejas contaminar. No me de quiero su- dejar contagiar más, ya me dejé contagiar de la gripa, tampoco necesito tu virus electrónico. Ay, pero ¿por qué no vamos, por qué vamos a privar a nuestros seguidores de contaminarse de algo tan interesante como lo es La Primera Calle de la Soledad? La primera novela cyberpunk escrita en México por Gerardo Horacio Porcayo. Hola, amigas y amigos de Edoscopio, yo soy Fixi. Y yo soy Daniel. Y al día de hoy les queríamos hablar de la primera novela escrita en México con el género cyberpunk por parte del escritor Gerardo Horacio Porcayo, La Primera Calle de la Soledad. que fue reeditada por El Globo Planeta en el año 2020, pero que originalmente se publicó en 1993 por parte de una editorial más pequeña. Y que tiene otra edición en el 98. O sea, tiene una del 93, una del 98 y esta. Es un libro que se ha editado 3 veces. O sea, no son reimpresiones. Son 3 ediciones nuevas que se han hecho del libro. Este es un libro que realmente ha tenido una gran acogida. Y pues porque todas sus tiradas se han agotado. Ajá. El señor Gerardo Horacio Porcayo nació en la bella, soleada, tropical y rumbera ciudad de Cuernavaca, capital estado de Morelos. Viva Venados. Es que yo estudié en Cuernavaca. Yo fui por allá. Vivía Eso sí. cerca donde Colibritani. Oh. Sí. Vivía ahí cerquita donde Colibritani. Y vea usted. Gracias. Gente sí, famosa. sí. Este canal Saludos. siempre tiene gente famosa. Sí. Indudablemente. Mis saludos a todos los guayabos. Para complementar, hay que señalar también que pues, él fue un gran activista que hizo, digamos, como una divulgación muy interesante de la ciencia ficción en México, sobre todo desde un fanzine electrónico, o sea, básicamente se editaba en disquete, ¿no? Se entregaban disquetes que se llamaba La Langosta se ha posado. Obviamente se nota el amor por Philip K. Dick. No, porque la langosta se ha posado casual, un nombre No, sí, así como... casual, ¿no? Yo Una porque le voy cosa- a poner, es una langosta, se La posó. langosta, eso- Ahí está. Ahí está, ¿no? Y pues también ha escrito novelas como El cuerpo del delirio, también ha escrito otras cosas como Plasma Space, que tiene que ver como con vampiros y tecnología cibernética y todo el rollo, y La segunda piel, que es una novela donde ya habla el tema de la clonación. Entonces este es un autor pues muy importante en la escena y este libro pues realmente es algo que aparece en todas las historias de la ciencia ficción latinoamericana y también por eso queríamos leérselo. Un poquito empecemos hablando de lo del cyberpunk. Nosotros estábamos con Fixi hablando mucho sobre pertinencias, sobre estilos, inclusive salió a relucir un par de veces como las ideas pues, de lo contemporáneo, o sea, de cómo percibimos desde lo contemporáneo este tipo de géneros. Entonces empecemos por ahí, empecemos por hablar Sí. de cyberpunk. Querido Fixi sí es experto en cyberpunk. Muy bien, pues vamos a empezar ¿qué es desde, eso? ¿Qué desde es el eso? rótulo, ¿no? El rótulo se implementa básicamente por dos palabras que son cibernética y el punk. Entonces, lo cibernético habla justamente de todos estos modelos que replican la estructura natural para empezar a generar sistemas de control. Ajá. Y lo punk tiene que ver justamente con lo residual, con aquello que está marginal, que es liminal, que está como fuera del límite. Entonces estamos hablando de un género donde se entremezcla la idea de una rebelión contra el control. Ajá. ¿Por parte de quiénes? De aquellos que de cierta forma han o conocen de adentro la tecnología y pueden subvertirla para de cierta forma contrarrestar o, por así decirlo, como oponerse al sistema. Básicamente como hacer la revolución desde adentro. Y de ahí pues justamente se va a generar una figura, un arquetipo que va a ser romantizado en muchas películas, que es el hacker. Sí, pues justamente hablemos de los arquetipos más tradicionales de este subgénero de la ciencia ficción. Entonces está primero el hacker, está el poder corporativo. Generalmente el hacker es el protagonista, ¿no? Pues yo no conozco tanto de cyberpunk, pero yo personalmente no conozco una novela cyberpunk donde no sea el hacker o los hackers los protagonistas. Exacto, sí, básicamente el hacker es el núcleo. Exacto, entonces... Es el núcleo de la historia, es el que de cierta forma hace que todo se desplace y se mueva. Claro, porque también en la vida real, ¿no? El hacker es el que puede hacer que las cosas se muevan, entonces justamente, pues es ideal que la trama ruede con el hacker porque pues ahí yo puedo articular una trama con desarrollo. Y que muchas veces él no está de acuerdo con el trabajo que va a hacer, pero el trabajo que va a hacer va a cambiar el sistema social. Hay una situación que creo que también es parte del arquetipo del hacker, del cyberpunk, y es que generalmente es como alguien que ya se quiere jubilar, que ya se quiere retirar, y mentiras, que la atrapa la megacorporación, la lleva y le da un viaje de ayahuasca y ella se vuelve super cyborg hacker ninja. Exacto. O él ya quería retirarse y estaba en un bar bebiendo y llegan y le dicen, güey,
o lo haces o te mueres. Pasa en este libro, ¿no? O sea, en este libro tenemos un personaje que también es un hacker. Sí, que está migrando de estado en estado, como que estuvo un tiempo en el DF viviendo, hizo un par de cosas, pero ya como que es perseguido por alguna entidad, entonces quiere borrarse del sistema. Sigamos con los otros arquetipos. Listo, entonces está el poder corporativo. El poder corporativo. O sea, aquí básicamente siempre está una franquicia o una empresa, digamos que en el mundo de Neuromante era un consorcio familiar, porque era justamente haciendo la transición de ese poder que venía de los monopolios familiares a las corporaciones que ya simplemente son franquicias. Sí. Aquí es lo mismo, básicamente son franquicias que de cierta forma están compitiendo entre sí, por tener el control. Parece un poquito como a las relaciones que hay entre corporaciones en Snow Crash. Exacto. Sí. Otro tropo es también el tema de la fe, pero la fe... Bueno, ya no vamos a hablar más de arquetipos, ahora vamos con tropos. No, digo, arquetipos ya también el tema de las creencias, ¿no? Las creencias religiosas en el mundo del cyberpunk siempre están generadas a partir de la creencia en un ser superior, ya sea una IA, le hace también, digamos, como una entidad construida que de cierta forma compite con el agnosticismo del personaje, ¿no? El personaje dice, yo no creo en nada, yo simplemente voy por la vida infiltrado a sistemas, no me interesa hablar de religión, pero sí hay alguien que cree en la religión. Claro, y eso también sucede en todos los libros de Cyberpunk, o sea, también es chévere porque el Cyberpunk de cierta forma es una manera de la anticipación, o sea, también, y siempre está llegando a esa idea de que pase lo que pase, el mundo podrá cambiar, pero la religión va a seguir estando ahí. Otra cuestión también es el tema de la biotecnología, de cómo hay unas modificaciones corporales que hacen que el personaje sea más apto para la tarea. Además de su talento natural, como que está modificado para lograrlo y hacerlo potencialmente muchísimo mejor que cualquier otro. Ok, cool. Sí, entonces eso está muy Donna Haraway, todo el tema de, ¿no? Claro, es que ahora también, ustedes muchas veces nos han escuchado a nosotros hablar de Donna Haraway, de, ¿cómo se llama? Mark Fisher. Sí. Y el marxista que escribe sobre ciudades dentro de ciudades y ciudades y el Shinami Ogiri. Shinami Ogiri. Sí. Entonces esto es una camada de seres humanos que les tocó nacer en un mundo donde no había y luego hubo. Y ese cambio fue un proceso que detonó todo de lo que les vamos a hablar de este libro. Bueno, Fixi, cuéntanos la historia de la primera calle de la soledad para que nuestros espectadores puedan saber cómo, de qué va el libro y para que se antojen de leerlo. Claro que sí. Entonces, en principio tenemos a nuestro protagonista que se hace llamar el Zorro, o Zorro, simplemente. Él es llamado a Monterrey porque le tienen un trabajo que de cierta forma, como quien dice, lo va a sacar del apuro. Y ese trabajo, de alguna manera, tiene que ver con un complot, una suerte, digamos, de guerra entre dos megacorporaciones, una que se llama Trick Corporation, otra se llama la otra es Mariano, con una nueva fe que está arrasando, llevándose a millones de creyentes, que se llama el Cristo recepcionismo. Entonces el trabajo es que él logre infiltrarse en el templo del Cristo del recepcionismo para de cierta forma hackear su sistema y de cierta forma pues acabar con esta creencia. Lo que no saben es que de cierta forma ellos se aseguran de que el Zorro haga el trabajo porque tienen un bello detonante, es muy particular, no es físico, es mental, ¿no? Y de ahí pues en adelante simplemente lo que vamos a ver es una serie de escenas que parecen como cuando uno graba sobre un VHS de un matrimonio otras películas chéveres, entonces así, ¿no? Más o menos como esa idea, entonces no cuento más. No cuenta más. Eso es. El libro es controversial. Vamos a empezar diciendo, el libro es controversial no por sus temas, sino el libro es controversial por las formas. Exacto, son las formas. El libro está hecho de una manera rara. Sí, pues podríamos Está hecho mencionar, con frases cortas. podríamos inclusive mencionar, por ejemplo, unos puntos a favor o empecemos por los puntos en contra. Por los puntos en contra. Sí, es que yo creo que podríamos plantear algo que se llama una dificultad de acceso a los lectores que nunca han leído a Porcayo o nunca han leído al Cyberpunk ni ciencia ficción. O sea, es decir, si están esperando una historia con exposición, conflicto, desenlace, no hay acá. Entonces, eso ya es como el primer punto de tensión. Y es chévere. Ahora, otra cosa importante, el hecho de utilizar personajes arquetípicos que no se describen y no les va a permitir hacerse en la mente ideas de quiénes son, dónde están hablando. Eso hace que básicamente
uno necesita de verdad hacer un ejercicio de memoria muy... Cuando le hablan a uno de un personaje, como no los identifica, como no tienen pelo rojo, azul, amarillo, como no tienen un problema, entonces a uno se le confunden los nombres de una manera muy extraña y lo lleva a un territorio de la confusión. Lo único que yo me acordaba todo el tiempo era Bata Blanca, el gordo y el flaco. Bien. Y si al caso, Mateo Ayala. De Si ahí al para caso. allá y de pronto Luca Maiano, que tiene nombre como de mafioso de la Cosa Nostra, ¿no? Por allá de Sinaloa, ¿no? Entonces el libro tiene un cuestionamiento al problema de la identidad en el mundo de las redes previo a su tiempo. De nuevo, recuerden que este es un libro del 93. Esto, o sea, lo de los nombres de usuarios todavía no se lo habían inventado. Y ya hay un anonimato propio de la red en un tiempo que la red no existía. Eso hace que uno nada más pueda admirar a este man por ese tipo de cosas. Porque imagínense ustedes, así como uno tiene 4000 contactos en la red social X o Y, y uno los identifica por el nombre, pero uno no sabe quiénes son. Y resulta que Token32, que nos comenta harto, gracias Token32, que qué chévere, y nos comparte en Instagram y todo. ¡Oh! ¿Quién sabe quién es? Luego un día de estos me encuentro a CL Mena en la calle y me dice, yo soy Token32. ¡Oh! Eso está en un libro de 1990 y está expuesto de una manera muy fuerte, de una manera que se pretende intensa para el lector, que pretende hacer un ejercicio mental. Entonces, solo para que lo tengan en cuenta, el libro está del putas, pero sí es un libro que no es un libro que está buscando ponerse la Claro, frase. además porque también tenemos otro punto que es justamente ese estilo de prosa que puede llegar a ser muy rico, por ejemplo, en lo que es lo técnico y lo lírico, pero que también eso puede generar una sensación de desequilibrio de exceso. Claro. Que de pronto haya páginas como muy recargadas con demasiados adjetivos o cosas descriptivas y en otras donde no pase mucho o sea muy plano. Y con la poética de la red, con la poética de lo electrónico, con la poeta de los ciber, que con la poética de los ciber en su tiempo era una forma y hoy en día es donde vivimos. Entonces, claro, uno muchísimas veces se está enfrentando no solamente con este libro, sino con muchos libros de su tiempo. Y uno sabe que, pues, no, así no funcionan las redes. No, así no funcionan los videojuegos. No, así no funciona lo electrónico. No, así no funciona el cerebro. Así no... O sea, la historia ha cambiado mucho nuestra percepción sobre cómo funcionan las cosas. Entonces, sí requieren, no solamente todos los libros de Cyberpunk requieren que uno se haga el ejercicio de entender que era otro tiempo y que juega con otras reglas. O sea, uno como si lo puede hacer con el Space Opera. Uno sabe que así no funcionan las naves espaciales, pero uno no se la va a pasar todo el libro diciendo, sí, uno lo compra. Así no funciona. Sí, uno lo compra. Acá Uno toca lo lo mismo. Claro, lo que pasa es que uno como tiene hoy en día el celular en la mano, como uno sí está en las redes, como si uno ya sabe cómo funciona todo, entonces uno es como, casi no. Y en el libro él trata también como de experimentar con la poética de lo tecnológico, de lo electrónico, de la red, de todas esas palabras que le estaban llegando a ellos en ese momento de la historia. Y yo creo que también tiene que ver mucho con la influencia de lo que era el beat, ¿no? La literatura Sí, beat de William claro. Burroughs. Y William Burroughs fue el que inauguró como este procedimiento que era el CUDAP. Procedimiento de montaje muy cinematográfico que básicamente era como coger fragmentos, descomponerlos y reensamblarlos de una manera que no tuvieran sentido alguno. Sí. Y que en el sinsentido encontraran justamente la forma de sabotear lo que él llamaba el estudio de realidad. Entonces eso influenció a William Gibson, eso influenció después a Neil Stephenson y sin duda alguna pues va a influenciar también a Porcayo. A Porcayo, efectivamente. Sí, porque pasa mucho que uno está... Pero yo creo que donde pasa más brusco es que uno está en Monterrey y de repente está en la luna. Exacto. Y uno es wow, ¿Qué pasó espere, acá? me devuelvo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí. Sí, porque es como si fuéramos ante un narrador no confiable. Sí. O sea, como que... Que lo es, ¿no? Además descaradamente lo anuncia, ¿no? O sea, como él mismo se... La idea también es cuestionar la realidad, que me voy a adelantar un poquito al Sí, tema. sí. Pero la idea es cuestionar un poquito la realidad política del mundo a finales del siglo XX, que como lo hemos dicho ya en varios videos, en esa época todos pensaban, todos tenían como los mismos miedos. Sí. Y por eso como que todo este tipo de cosas como la realidad, como el narrador se cuestionan tanto, es porque pues se les está acabando el milenio. Sí. Güey, es de ley 2-3 botones desabrochados, güey. Entonces ahora vamos a seguir con lo que vamos a denominar los puntos a favor de la novela. Puntos a favor. O sea, ¿qué es lo que tiene positivas en la primero, indudablemente, que es la primera novela que adapta el cyberpunk a lo que va a ser al contexto mexicano. Pero no tanto, porque eso lo conversábamos justamente un momento antes de grabar, ¿no? Que de cierta forma no hay tanta pachulos, chicos y chulos, chichelos y malachaflas, o sea... Se nota que es demasiado
demasiado limpio, como muy... ¿Qué es lo interesante aquí? Que de cierta forma se combina el tema de la biopolítica, el control tecnorreligioso y la subjetividad intervenida antes de que se volviera popular en el discurso latinoamericano. Que igual hay una cosa que es muy importante que hay que entender a contexto latinoamericano de esta obra. Perdón que estoy mirando, estoy mirando el libro que lo tengo acá, que lo compré en Kindle. Sí, le gasté plata en Kindle, no crean que lo pirateé. O sea, a veces pirateo libros, pero pues si es de autores latinoamericanos no los pirateo, los compro. En fin, hay que entender que en 1993, hace ya casi 35 años, este tipo de literatura no existía en Latinoamérica. O sea, la ciencia ficción era algo que no se hacía acá y él estaba actuando como pionero. O sea, él no podía simplemente darse el lujo de hacer una novela mexicana de cyberpunk, porque pues nadie se la iba a publicar en ese momento. O sea, sí tenía que negociar entre las dos cosas, entre lo que viene de afuera y la mexicanidad. Y sí hay una negociación dentro del libro, que en esa época era algo que toda la literatura latinoamericana estaba tratando, era de ser literatura del mundo, no de ser literatura latinoamericana nada más. Pero pues nada, era finales del siglo XX, no como hoy en día, que entre más locales, más mejor, o sea, sí, entre más mi lenguaje, mi idioma y el mundo, que esto me parece súper lindo. Este libro sí le deja a uno ver cómo el mundo ha cambiado. Totalmente. El segundo punto sería lo que vamos a denominar como una densidad simbólica, y con bastantes dejos filosóficos que uno inclusive puede cruzar con lecturas de Foucault, también algo de Baudrillard, indudablemente Philip K. Dick, William Burroughs y claramente también William Gibson. De cierta forma se nota también como esa conexión entre Philip K. Dick y William Gibson, sobre todo porque en ciertos pasajes yo me sentía leyendo Sueñan los androides con novia celeste, por el tema del mercerismo. Pero el fraseo y las metáforas y el uso metafórico de la metonimia con bastante alegría, con bastante libertad. Sí recuerda mucho a Burroughs. Sí. Y recuerda mucho a Neil Stephenson. O sea, porque sí son libros de que se levanta uno y el cielo es realmente una tele apagada, con una tele en un canal neutro. En canal muerto. En un canal muerto, sí. O sea, sí. Sí el libro está buscando acomodarse dentro del género del cyberpunk. Sí, y a nivel formal hay un trabajo muy intenso, muy fuerte, simbólico, metafórico, estético, para lograr conformar. Sí, por ejemplo, cuando introduce elementos como el sueño de la gaviota, también, por ejemplo, el tema del crisorecepcionismo o también la CTP, que él nunca la construye o la define, pero uno sabe que es como una entidad tipo NSA o la CIA o el FBI, ¿no? Es como una entidad gubernamental que está ahí, como por encima. Como la DIAN. Exacto, como la DIAN. Pero... Como el SAT, si están en México. Exacto. Exacto. Otra cosa también es justamente su personaje, porque en este caso el personaje lo vamos a llamar o denominar más bien como un sujeto roto, que de cierta forma también es muy emocional y de cierta forma existencial. Y eso como que lo aleja un poquito del cliché del hacker rebelde que siempre nos vendía el cyberpunk anglosajón. Pienso yo, ¿por qué? Porque de cierta forma el zorro me recuerda mucho a John Brunner, el jinete de la de choque, que era este personaje que era parte de un experimento en el que él pueda adoptar cualquier personalidad y hacer cualquier tipo de labor para infiltrarse en el sistema y de cierta forma también subvertirlo. Y que de cierta forma él nunca, digamos, quería encontrarse. Él simplemente decía, yo simplemente sigo un propósito y mi propósito es simplemente hackear el sistema. Sí. Nunca me quiero definir o me preocupa la ontología de mi esencia. No me importa mi esencia, sino me importa es seguir el juego. Ok. Entonces eso fue lo que me recordó el zorro a mí. Hay un problema, hay una cosa muy importante en el zorro, y es que el zorro en muchas partes del libro carece de agencia. Él no lleva la trama lo lleva. Es así. Sí, él está siendo afectado constantemente por la trama y wow, o sea, de verdad, si uno por 10 minutos de su vida tuviera tan poca injerencia en su propio destino, yo creo que uno se mata. Y eso es muy extraño del personaje. Y entonces uno se da cuenta de que más que ser un arquetipo, el zorro pretende ser una metonimia. Sí, o sea, yo creo, ahí sí es donde uno se puede poner político. No sé, voy a suponer que si uno le pregunta al maestro Porcayo que si eso era así, él va a decir no. ¿Qué le pasa? ¿Usted es un ridículo? Pero yo siento que hay como una especie de metáfora de lo que sentimos todos en conjunto como pueblo, que nos arrastran y nos obligan a tomar decisiones y simplemente como que podemos rebotar en el destino y pues ahí vamos y la logramos a veces no, pero ahí vamos y como que todo no se acaba, como que logramos sobrevivir porque lo único para lo que servimos es para sobrevivir. Yo creo que el personaje de esa manera actúa metonímicamente como el pueblo latinoamericano.
o a lo mejor el pueblo mexicano o algo así, no sé. O a lo mejor, como les digo, el maestro ve el video y dice, ¿qué les pasa? Eso no es así, ustedes no saben nada de literatura. También puede pasar. Sí, puede pasar. Y pues sin duda alguna también la novela propone una crítica a ese modelo neoliberal que empieza, digamos, como a volverse parte de toda la política latinoamericana en Que en ese momento. 1993, hijos, ustedes no estaban vivos, nosotros sí. Y uno vivía pero asustado con el neoliberalismo. Literalmente decían, ay, se metió el neoliberalismo a los conjuntos. Ay, sí. Sí. Uy, Fue uy, pucha, ya qué me dieron susto. escalofríos, en Sí. ese momento. Y nosotros entonces, en ese momento nosotros decíamos que va, nunca va a pasar, todo va a ser chévere, el neoliberalismo no va a llegar. Y fres- Y pasamos de la ficción a la realidad. Sí, bueno, México pasó después que nosotros, porque nosotros ahí ya llegamos con Gaviria. Bienvenidos al futuro. Sí, ya veníamos bien montados, ya teníamos un TLC ahí en marcha. Qué chévere. Pero sí, claro, efectivamente, dentro del libro también se muestra mucho el proceso colonial. O sea, el barroco mismo, ¿no? O sea, Sí. Es una forma barroca de pensar porque no solamente una estética, sino justamente de pensar desde ese trauma de la colonia, del tema también, digamos, de las costumbres que se empiezan, digamos, como a desplazar por justamente los conquistadores que nos implantan sus creencias y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que ahí también viene un poco lo que explora Porcayo en esta historia, ¿no? De cómo una creencia empieza como a implantarse en millones de mentes frente a las creencias que estaban ya establecidas. Future with nothing more than a modem, a phone line, and a few dollars a month. Bueno, amigas y amigos, qué pena no podernos demorar más hablando de este libro. Lo que sí queremos hacerles es invitarles a leerlo. Pues la edición de Planeta es la que se consigue. Las otras dos sí no se consiguen, solamente como en el mercado del usado. Y eso, la verdad, son bastante difíciles de conseguir hoy en día. La edición de Planeta se consigue hasta en la tienda de Amazon, en Kindle. Es un buen Kindleazo, la verdad. Y el amigo Naranjita también. Y en el amigo Naranjita, pero también está en la librería independiente cerca de ti. Entonces también cualquiera de las opciones. ya Pero también independiente. léanlo, si ya lo leyeron, coméntenos abajito qué pensaron del libro, porque de nuevo, es un libro que es controversial, o sea, como les decíamos, no es un libro para todo el mundo, entonces chévere, si ustedes nos dicen, oiga, sí, es que es mi libro favorito, o no, mira, la verdad, no me gustó, no conecté, o sea, es que complejo, o viejo, no sé, no entendí, o sea, como todo ese tipo de cosas, sí quisiéramos saber, porque este es un texto que nosotros habíamos demorado mucho en hacerles el episodio, porque lo estábamos como conversando Masticando mucho. y Sí. elaborando para ustedes. Entonces, bueno, y no se les olvide, primero que todo, acá arribita hay un botón que dice suscribirse, acá abajito, perdón. Abajito. Dice suscribirse, entonces lo presionan, luego Y tocan like. la campanita Y pongan like. y le dan like. Sí. Y luego copian el link de esta página y la ponen en sus otras redes sociales y dicen, ay, qué chévere, estoy suscrito a Estereoscopio. Qué bonito Estereoscopio, Qué cool, me encanta. Sí, muy bien. Y también nos siguen en Spotify. Y también nos siguen en Instagram y también nos siguen en TikTok. En TikTok, si ven, ya estamos poniendo cositas diferentes. Entonces, chévere también para que nos sigan en TikTok. ¿Listo? Y esta semana queremos saludar a quienes nos comparten y nos comentan, que en esta ocasión son Miriam C. Mena, Spike, Raicol, Elia Ortega, Emilio Araceleda y Juan Rafa. Muchísimas gracias. Y por supuesto a Neil Stephenson, que también nos dio una pequeña nota. Y a Giro Protagonist. Y a Gira Protagonist también. A los zorros que hay por ahí desmantelando cosas en el mañana no futuro. En Sí, fin. y algún muchas gracias. coyote que nos esté escuchando. Exactamente. Adiós.